Bienvenidos a este espacio de Leyendo el Fútbol, aquí a través de las redes sociales. Con un ajuste respecto de la planificación que habíamos hecho, por la situación que se dio precisamente el jueves por la noche, a eso de las 8:00 de la noche, con una resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos en relación con una solicitud de medida cautelar que había planteado la Asociación Deportiva Guanacasteca en el marco de todo este diferendo que tiene con la Federación Costarricense de Fútbol por el tema de su licencia federativa. Vamos a revisar elementos, que hay muchísimos, en torno a este tema con Gerardo Mora en esta entrega especial de Leyendo el Fútbol. Gerardo, bienvenido. Gracias, Reinaldo. Un placer, por supuesto, a todos los que nos siguen por las distintas vías de deportescr.net y también de Radio Santa Clara. Agradecerles, por supuesto. Y en medio de, ¿qué diríamos, Reinaldo? Un ambiente de incertidumbre que de por sí no es tan nuevo en nuestro fútbol, pero ahora más que antes ya no sabemos si van a estar 10 equipos u 11 equipos o tal vez más. Pero esta apelación, por supuesto, que ha puesto a correr, creo, a la FedeFútbol, a la UNAFUT y pues Guanacaste, diríamos que con algún acierto en la gestión que ha venido haciendo, ¿verdad? Que le han dado una respuesta y que le habían impuesto medidas cautelares y ahora el Tribunal del Licoder dice, suspendemos esas medidas cautelares. Yo tengo varias inquietudes en relación con esto. Me parece, porque aquí hay un tema. Vamos a ver, vamos a tratar de descomponerlo rápidamente. Guanacasteca acude al TRICOADE. Tribunal de Apelaciones y Tribunal de Conflictos y Apelaciones Deportivas. Correcto. Que es un órgano del ICODER. Resulta que acude allá y en toda su argumentación lo que cuestiona son temas de procedimiento respecto de la investigación que se hizo por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol. No ataca ninguno de los resultados de la investigación. Esto es un tema que legalmente tiene fundamento, porque en los procesos legales se deben seguir los procedimientos, ¿ya? Y es un asunto que muchas veces la gente no entiende. Vamos a la materia penal. Sí, pero si hubo un muerto, ¿cómo no hay un condenado? Bueno, es que no se pudo demostrar en tribunales quién mató a aquella persona. Si por procedimiento no se puede llegar a una conclusión sobre ese tema, aquello queda en el aire. Efectivamente alguien murió, pero se tiene que seguir un procedimiento y demostrar quién fue el victimario. Bueno, en este caso, efectivamente, se tiene que seguir un procedimiento apropiado para establecer cuáles fueron las irregularidades que habría cometido la Asociación Deportiva Guanacasteca. Ese es un tema. Y eso está por dilucidarse en un proceso que será largo. Es decir, lo que resolvió anoche el tribunal no tiene nada que ver con el fondo del planteamiento con el fondo del problema entre Guanacasteca y la federación. Que la federación básicamente lo que señaló es que Guanacasteca incumplió el fair play financiero. Entre otras cosas, que a las cuentas de Guanacasteca entraron dineros desde el extranjero y luego salieron dineros desde el extranjero que no fueron reportados oportuna ni correctamente a la federación ni en el marco de las regulaciones vigentes en el país. Además de algunas otras cosas. Guanacasteca lo que ha argumentado es que esos dineros provienen de derechos de formación, pero resulta que hace 3 o 4 años la FIFA estableció un banco de la FIFA, a través del cual se deben manejar los dineros de este tipo de operaciones. Esos dineros que Guanacasteca aduce son por concepto de derechos de formación de jugadores, no llegaron por esa vía. Entonces ahí habría una irregularidad en principio.
Pero esos temas de fondo no son los que se están discutiendo en este momento. Pero una preguntita nada más, don Rinaldo, en esto que usted comenta claramente, y ya puso el ejemplo también con el caso de un posible, no sé, el asesinato de una persona, el atropello de alguien, evidentemente, si el procedimiento estuvo malo, aunque eventualmente hubiera habido delito, no se puede condenar. No se puede condenar, aunque a la gente no le guste. Y la federación también debería entenderlo. También la federación tiene que entenderlo, aunque no le guste. Aunque a la gente no le guste. Lo que pasa es que aquí hay un tema. Y todo parte de esto. Los reglamentos de las federaciones tienen que estar inscritos en el registro. En el registro nacional de Costa Rica. Correcto. Perdón, nada más también para decir que la Federación de Fútbol no es un ente independiente, no es una isla. Se tiene que someter también a leyes del país, si bien tiene ordenamiento de FIFA, pero la Federación tiene que ordenarse a nivel nacional con sus leyes, etcétera. Pero eso FIFA lo reconoce. Entonces, sí, pero se ha dicho, en algún momento se ha dicho aquella cuestión lo que se ha dicho es que que la FIFA es un ente independiente, ¿verdad? Lo que se ha dicho en realidad es que los entes que pertenecen a la federación, en este caso los equipos, no pueden llevar los conflictos a las instancias judiciales regulares. Es decir, que estos equipos, por ejemplo, no podrían ir a los tribunales con este tema, sino que lo tienen que resolver dentro de la estructura deportiva. En este caso, ICODER. El ICODER o el TAS o el que quieran, pero dentro de la estructura deportiva. Eso es en realidad lo que se ha dicho siempre. Ahora, la discusión aquí es que Guanacasteca ha argumentado que se le sancionó con un reglamento que no estaba vigente. Vamos a ver, la federación normalmente revisa y le hace ajustes al reglamento del comité de licencias al inicio de cada temporada o hacia el final de cada una, pensando en la que sigue. Temporada, no campeonato. Pero ¿qué es lo que pasa? La discusión aquí viene porque hay quienes argumentan que cuando se le pone temporada al reglamento, entonces es específicamente para esa temporada, y entonces aducen que el reglamento que se aplicó era para la temporada 23-24 y no para la temporada 24-25. Ese es un tema que el tribunal va a tener que dilucidar. Recordemos que licencias ya dijo que no, y recordemos que el Tribunal de Apelaciones de la Federación también dijo que no. Hay que ver qué va a decir el TRICOADE. Ahí arranca todo el enredo este. Perdón, que tampoco le ha dado la razón a Guanacasteca, hay que aclarar. Hizo una suspensión de las medidas. No. Lo curioso es, lo que hizo fue acoger el recurso. Una solicitud de medida cautelar que planteó Guanacasteca. Ahora, vamos a ir desmenuzando algunas cosas. Cuando uno lee el documento que emitió anoche el tribunal, uno se da cuenta de muchos elementos que ninguna de las partes habían dicho hasta ahora, pero que están consignados en el documento. Porque vamos a ver, la federación ha dicho lo que le conviene y Guanacasteca ha dicho lo que le conviene, pero el paquete completo no lo conocemos. De hecho, tampoco lo conocemos a partir de este documento porque muchas cosas tienen que ver con el tema de fondo, no con la medida cautelar que pidió Guanacasteca. Hay varias cosas. Vamos a ver. Resulta que lo que resolvió esencialmente el tribunal anoche es lo siguiente. En primer lugar, resuelve que, de conformidad con los hechos narrados por el gestionante, se acoge y declara con lugar parcialmente la medida cautelar, por lo que se ordena. Pongan ustedes atención a esto. Se ordena restituir provisionalmente a la ADG en el goce de su derecho de participar y solicitar la licencia profesional en el campeonato 2025-2026,
y por consiguiente se ordene a la FedeFútbol y al Comité de Licencias abstenerse de impedir la participación del club en el próximo torneo, debiendo garantizar el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos. No están enumerados los puntos, están señalados con un puntito nada más, no están enumerados. Y como que no los relacionan entre ellos. Si nos quedamos con ese primero, ¿qué entiende usted? Que tiene que jugar Guanacasteca, así de simple. Okay. Pero, ojo, provisionalmente. Pero pasa, pero pasa lo siguiente. Hay desde menudencias hasta temas más gruesos. Por ejemplo, dice, en el campeonato 2025-2026, ¿cuál es ese? Porque recordemos que aquí se hacen 2 campeonatos por temporada y ninguno es el campeonato 2025-2026. Pero eso un momentito. Uno es el Apertura 2025 y otro es el Clausura 2026. Entonces, hace referencia a un torneo que no existe, para hablar de menudencias. Pero, perdón, nada más, pero eso podría alegar, que es lo que ha dicho Guanacasteca, de la temporada, que está en el reglamento de la Fede de Fútbol, que es el que está aludiendo, sí, pero yo creo que estas no se llama legales, así. Yo creo que estas cosas legales deberían ser más precisas. Claro. Pero lo otro es lo siguiente. Vean ustedes que dice que restituir provisionalmente a la ADG en el goce de su derecho de participar y aplicar y solicitar la licencia profesional en el campeonato 2025-2026. Esa es la primera parte del párrafo. Pero dice que se ordene a la FedeFútbol y al Comité de Licencias abstenerse de impedir la participación del club en el próximo torneo. ¿Ok? Entonces, debiendo garantizar el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal Administrativo. Vamos a ver, le está diciendo que Guanacasteca tiene que participar. Es lo que yo interpreto de ese primer punto. No le está diciendo nada más, le está diciendo, mire, Guanacasteca tiene que participar. Entonces aquí hay una primera cuestión que a mí me llama la atención, porque todos los clubes tienen que solicitar una licencia antes del inicio del torneo. Y en ese proceso están en este momento. Pero si uno lee este párrafo, entonces resulta que Guanacasteca no tiene que pedir la licencia. Se la tiene que dar la federación de oficio basado en eso. Eso es lo que yo leo ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes. Dice, de hecho agrega, que mientras se resuelve, este es el segundo punto, que mientras se resuelve en definitiva el fondo de este proceso, se le comunica a la FedeFútbol mandar los comunicados respectivos a los órganos afiliados que organizan el torneo para que se cumpla lo aquí ordenado. Llámese UNAFUT. Ahí hay un punto. Perdón, que hay que aclarar algo más. La UNAFUT también le había negado el derecho a Guanacasteca, recuerda, en la última asamblea. Por un mandato de la federación. No fue solo la federación, el Tribunal de Apelaciones, sino que también los presidentes de la UNAFUT. Pero por un mandato de la federación. Entonces, ahora tiene que decirle lo contrario. Pero voy, porque esto está bien interesante. Aquí hay un punto, que yo no sé si es un dedazo o qué, pero uno tiene que atenerse a un documento que tiene una firma digital de Yoconda Elizondo Navarro, secretaria del tribunal. Entonces, vamos a ver, ahí hay un punto. Hasta ahí uno dice, la federación tiene que decirle a la UNAFUT, Guanacasteca participa. Pero dice, que excluya la participación de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya en el próximo torneo de Primera División. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay una contradicción. Porque entonces, dígale a la UNAFUT que Guanacasteca tiene que participar, pero dígale que excluya a Guanacasteca del próximo torneo. Eso creo que es un dedazo, insisto, pero yo me voy al documento oficial debidamente firmado, repito, por Yoconda Elizondo Navarro, de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos. Y entonces dice, el tercer punto, que se le comunica a la FedeFútbol que debe tomar las medidas pertinentes que le garanticen a la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya realizar los actos preparatorios indispensables para competir dentro de un marco objetivo en condiciones lo más equitativas posibles. Hasta aquí, salvo esa parte que yo digo que creo que es un dedazo, lo que le están diciendo a la federación es que Guanacasteca participa. ¿Verdad? Así es. Punto 4, muy interesante.
Debe la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya cumplir como el resto de los clubes con los documentos y requisitos que requiere la organización del fútbol para poder obtener la licencia del próximo torneo. Así las cosas, la Fede Fútbol y el Comité de Licencias facilitarán este proceso en aras de una participación real del club reclamante. Este párrafo para mí es contradictorio con todo lo anterior y es contradictorio entre sí mismo. ¿Por qué? Porque por un lado dice que Guanacasteca debe cumplir con los requisitos de licenciamiento, pero por otro lado dice que la federación debe facilitarle ese proceso para que pueda participar. Entonces, es como decir, Guanacasteca debe presentar la documentación, pero con solo que presente la documentación, la federación tiene que dejarlo participar. Y entonces, la evaluación que se hace de si cumple o no cumple, ¿a dónde queda? Pero luego, vean ustedes que ese cuarto punto no está ligado en la redacción. En la redacción no dice en ningún momento que esté ligado con el punto 1, porque en el punto 1, cuando le dice a la federación, Guanacasteca tiene que competir, no le dice siempre y cuando cumpla con aquello otro que vamos a poner más abajo. No lo condiciona. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A cuál de los puntos le hace caso la federación? Pero además, Reinaldo, por lo que hemos hablado, el tribunal no estaba viendo temas de fondo, está viendo temas de forma. No está viendo temas de fondo, está viendo temas de forma. Claro. Pero enreda todo. Exacto, pero en las cuestiones de forma que Guanacasteca está defendiendo, que es la parte formal, se tiene que aludir necesariamente al fondo porque precisamente la Fede de Fútbol le dice a Guanacasteca, usted ya no tiene licencia porque no cumple con las condiciones o porque infringió las condiciones que tenía que tener para poder tener licencia. Pero el tribunal no va a analizar eso, por lo menos en esta apelación. Al resolver esta cuestión que resolvió anoche, no está viendo eso, porque eso es el fondo. Ajá, pero dice en ese punto, la Fede de Fútbol es la responsable de velar al final de cuentas porque Guanacasteca cumpla. Pero entonces si no cumple. Por eso, si no cumple, porque le está ordenando que Guanacasteca tiene que participar y le está diciendo usted tiene que hacer lo necesario para que Guanacasteca participe. Pero sin ligarlo, porque no le está diciendo a la federación, siempre y cuando Guanacasteca cumpla. Por otro lado, más abajo, mucho más abajo, con 3 puntos en medio, le está diciendo a Guanacasteca, usted tiene que cumplir con los requisitos de licenciamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si Guanacasteca no cumple, no participa. Pero es que la orden es que participe. Pero entonces, ¿cómo hacer? Voy a hacer de abogado del diablo. Pero vea, hay otra cosa, antes de que usted haga de abogado del diablo, porque yo hice de abogado del diablo a medianoche, anoche. Vamos a ver. Guanacasteca está reclamando asuntos de forma, de procedimiento. En este asunto, sin ser yo abogado, en esta resolución del TRICOADE, yo veo que hay un serio problema de procedimiento. ¿Por qué? Porque a Guanacasteca lo que el Comité de Licencia le suspendió fue la licencia federativa para la temporada 2024-2025. A eso iba yo. Temporada que ya terminó en mayo pasado. A eso iba yo. Resulta que el TRICOADE le ordena a la federación restituirle provisionalmente la licencia para la temporada 2025-2026. Pero ni siquiera se la han otorgado. Entonces resulta que yo voy a los tribunales y le digo, mire, es que yo necesito que el banco me devuelva los 50 millones de colones que me van a robar por un fraude en internet dentro de 6 meses. Y entonces el tribunal resuelve que el banco me tiene que devolver la plata que me van a robar dentro de 6 meses, porque no estoy hablando de la plata que ya me robaron. Guanacasteca va a pelear por la licencia que ya se venció y le ordenan a la federación darle la licencia para la siguiente temporada. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, a eso iba yo, Rinaldo. Estamos en un limbo porque vamos a poner el caso de una persona que tiene que ir a la cárcel, digamos que lo hayan juzgado, por haber atropellado a alguien, porque fue con culpa, digámoslo así, porque fue con dolo, diríamos en nuestros tribunales. Pero el ejecútese de la sentencia tiene que cumplir los 3, 4 años de cárcel que le hayan puesto. Aquí, el ejecútese de la sentencia de la temporada pasada no se ha dado. A Guanacasteca lo sacaron a mitad de temporada, a las últimas fechas, no pudo seguir jugando, y Guanacaste está reclamando por eso.
Sí, pero el Tricoade entra a resolver otra cosa. Claro, pero el ejecútese no se ha dado. La licencia se da por temporada, que creo yo sigue siendo un tema muy de fondo de la Fedefútbol, porque además está en cuestionamiento qué temporada, si lo que ya dijimos, los 2 torneos, si de año a año, si un año natural en nuestro fútbol que es de medio año a medio año. Eso es un tema de fondo que si está mal puesto en el reglamento de la Fedefútbol, aquí cualquiera puede hacer fiesta y reclamar y brincárselo y pedirle al Tricoade, ayúdeme. No, le voy a decir una cosa. Cierto. Porque es el otro tema. Pero es lo que está pasando. Es el otro tema al que yo quería ir. A partir de ahora, la Federación Costarricense de Fútbol entra en conflicto con FIFA, desde mi punto de vista. Repito, no soy abogado. Pero ¿por qué lo digo? FIFA ha establecido unas reglas muy puntuales en materia de fair play financiero, que es la discusión de fondo que hay aquí, en el caso de Guanacasteca, y bueno, también en el caso de Santos. Dicho sea de paso, entre paréntesis, Santos ayer a última hora acudió al Tricoade y desistió de ir al TAS. Claro, lo que yo dije desde el principio, ¿cómo van a ir al TAS si no tienen plata? Nunca fueron, entonces. Dijeron que iban, pero nunca fueron. No fueron al TAS. Entonces, ayer, en el último día de plazo que tenían, fueron al Tricoade. Entonces, el Tricoade emitirá una resolución probablemente parecida a esta en el tema de Santos en algunos días. Ojo a esto. Aquí, la federación entrará por esta determinación del Tricoade en conflicto con FIFA. ¿Por qué? Decía, FIFA ha establecido unos parámetros muy fuertes en materia de fair play financiero y los ha venido haciendo cumplir. Vamos a ver, el Barcelona está en una lucha ahí de 3, 4 años ya por este tema y no le ha ganado una a la FIFA. Y el Barcelona ha acudido al Tribunal Europeo y demás, y no le ha ganado una a la FIFA. Hace un par de semanas se conoció la resolución de la Federación Francesa de Fútbol que envió a la segunda división al flamante Olympique de Marsella, al Olympique Lyon, perdón, precisamente por un tema de fair play financiero. ¿Cuál es el problema que hay ahí en ese caso? Ellos son dueños, creo que, del Botafogo en Brasil. Entonces, como tenían una limitación, porque parte del asunto es que usted no puede gastar más de lo que le ingresa, entonces como el Olympique tenía problemas para contrataba jugadores en Botafogo y después se los prestaba al Olympique. Entonces, así burlaban la regla de FIFA. Bueno, la federación les dijo, señores, eso no va, aquí no se juega así. Ustedes violentaron la norma, van para la segunda división. Y van para la segunda división, punto. Ajá. Pero perdón, Reinaldo, ahí es donde yo insisto, el ejecútese del torneo pasado, de la temporada pasada, del año pasado, como le quieran llamar, no se ha cumplido todavía ni con Guanacasteca ni con Santos, porque ni siquiera se ha resuelto si van para Linafa, si van para segunda división, Liga de Ascenso. Ese ejecútese no se ha dado. Que hay un tema. Los dejaron, vamos a ver, les impidieron seguir jugando el torneo pasado, temporada pasada, año pasado, llámese como se llame. El ejecútese no se ha dado. Los equipos siguen en el limbo porque no se ha resuelto a qué liga van a ir. Y ahorita el Tricoade le dice, en el punto 1 y 2, Guanacasteca tiene que jugar este torneo que viene. Entonces, y la licencia que tiene que buscar es para este torneo. Entonces, no lo pueden sancionar. Ya la Fedefútbol no podría sancionar a Guanacasteca, según el Tricoade, por lo que pasó el año pasado, o el torneo pasado, o la temporada pasada. Por eso es que digo que la federación va a entrar en un conflicto con FIFA en cuanto a estas normas sobre fair play financiero. ¿Por qué? Porque aquí hay otro tema, y lo discutía con un colega recientemente. A finales de mayo pasado, el Tricoade emitió una resolución, una sentencia, en un caso de la Asociación Deportiva Acerrí contra la Liga de Ascenso por la adjudicación de puntos de un partido contra Cagliari. Oigan ustedes, porque esto es muy interesante. Ese reclamo lo planteó Acerrí en 2015. Es decir, el Tricoade duró 10 años
para resolver sobre una adjudicación de puntos. Dicho sea de paso, resolvió que los puntos se le debían dar a Acerrí, pero no iba a ordenarle a la Liga de Ascenso que le diera los puntos a Acerrí porque habían pasado 10 años. En toda la parte instrumental de este acuerdo de anoche, el tribunal, una de las cosas que dice para justificar por qué acoge la solicitud de medida cautelar de Guanacasteca es que podrían pasar 10 años. El proceso va a ser lento. Uno intuye que podrían pasar, bueno, si para un tema de adjudicación de puntos duraron 10 años, aquí podrían durar 20. Piensa uno. En ese escenario, Guanacasteca podrá jugar provisionalmente durante todo ese tiempo. Si cumple con las condiciones para la licencia. Sí, pero es que una cosa, yo insisto, una cosa no está condicionada a la otra. De acuerdo. Si yo fuera la pero Fede de Fútbol, son las reglas de juego. Si yo fuera la Fede de Fútbol, yo apelaría a esta resolución y les diría, pues, puntualícenme de qué me están hablando. Una cosa está condicionada a la otra o no, porque el documento no lo dice. Entonces, usted puede intuir que sí, pero legalmente estas cosas deben ser precisas. Entonces, ahí debería decir siempre y cuando Guanacasteca cumpla, porque por un lado le dice, Guanacasteca juega, y le vuelve a decir, Guanacasteca juega, y usted tiene que avisarle a UNAFUT que Guanacasteca juega. Guanacasteca tiene que cumplir los requisitos que usted establece. Con la salvedad, pero entonces ¿en qué quedamos? Con la salvedad y el asterisco y en subrayado y en negrita, de que digamos que la hoja está en blanco para Guanacasteca. Es decir, tiene que cumplir de aquí en adelante, no sé si estados financieros, no sé, lo que sea que le pidan, pero no le pueden pedir ya nada de lo del año pasado. Ya no lo pueden cuestionar nada del año pasado. Pero ojo, es que Guanacasteca, a ver, esto tiene implicaciones y es muy interesante. Los estados financieros se hacen por periodos fiscales. Los periodos fiscales en este país van del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso quiere decir que los estados financieros que Guanacasteca tiene que presentar incluyen una parte del año pasado y una parte de este año. Perdón, así lo dice el reglamento, eso es lo que pide. ¿Qué? Pide así, pide los estados financieros, pide los del último año, de los últimos 2 años. Pide los estados financieros del último periodo. Ok. Entonces, el último periodo es el anterior, fue el anterior. Claro. Este está corriendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno intuye que va a volver a infringir las mismas irregularidades que se detectaron se tendrán que detectar ahora. Porque, ¿cómo hace usted para que no sea así? Pero vamos más allá, Reinaldo. Entonces, si eso es así, ¿cómo le van a dar la licencia a Guanacasteca? Bueno, pero este caso, repito, ¿es cosa juzgada? Pregunto. Para mí no. No es cosa Todavía juzgada. no es cosa juzgada. Fondo no está resuelto. Claro, pero, de 10, 15, 20 años, pero no solo por la intervención del Tricoade. Yo insisto, la Fede Fútbol en su reglamento, en la sanción que le impuso, incluso a Santos y a Guanacasteca, lo sacó de primera. Pero la cosa juzgada, ¿cuál es entonces? ¿Van para el INAFA? ¿Van para segunda? ¿Desaparecieron del fútbol federado? Vea. En eso hay una discusión abierta, le voy a decir por qué. Yo le hice la consulta al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol de cuál era el camino. Yo tengo mi teoría habiendo revisado los documentos, los reglamentos. La oficina de prensa me contesta que irán a la Liga de Ascenso. Que para mí está mal. En tanto cumplan con los requisitos de licenciamiento, porque en la Liga de Ascenso también hay requisitos de licenciamiento. Pero pasa lo siguiente. Hay varias cosas. El primer punto es que la Liga de Ascenso tiene unos estatutos que dice que usted a la Liga de Ascenso solo puede ir por haber descendido de la primera división, que no es el caso de ninguno de estos dos. O por haber ascendido desde la primera división del INAFA, que no es el caso de ninguno de estos dos. Entonces, en teoría, que alguno de estos equipos vaya a la Liga de Ascenso implicaría una violación de los estatutos de la Liga de Ascenso, ¿ya? Y sería un tema que habría que resolver de alguna manera. Habiendo yo revisado los documentos, a mí me parece que lo que corresponde es ir al INAFA. Sí, y ya ha pasado en nuestro fútbol por casos, no sé si menos graves. Ya ha habido equipos en nuestro fútbol que, por ejemplo, no le pagaron a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y lo sacaron. No les programan partidos, descienden automáticamente de la Liga de Primera
y automáticamente el reglamento los manda al INAFA, Sí. o me equivoco, y Sí, tienen que empezar sí, de cero. Sí, ha pasado. Y ha pasado en el fútbol. Debería pasar en y este ha pasado caso. en el fútbol internacional también. Pasó recientemente con el Parma en Italia. Debería pasar en este caso. Pero, insisto, el departamento de prensa de la federación a mí me contesta otra cosa. Pero entonces el Entonces, ejecútese ahí de la hay un- federación no está bien hecho pero desde vamos, el año pero pasado vamos, o pero desde el vamos, torneo pasado. Pero vamos, hay otra cosa interesante. Hay otra cosa muy interesante. Porque la federación emite un comunicado anoche mismo, emite un comunicado anoche mismo en el que dice una cosa muy interesante, que es algo que yo no sabía. Estoy tratando de abrirlo aquí. Bueno, lo vamos a abrir por esta vía más rápida, porque es interesante lo que dice lo que dice la federación, que es muy llamativo para mí. Dice lo siguiente, emite un comunicado en el que dice que bueno, señala algo que yo acabo de decir, que están hablando del licenciamiento para la temporada 2025-2026 y no de lo que estaba pidiendo Guanacasteca, que era la restitución de su licencia para la temporada anterior. Pero luego dice, por lo tanto, tal cual fue notificado por el Comité de Licencias, el club ADG fue invitado a solicitar su licencia como club profesional, al igual que los otros clubes solicitantes, UNAFUT, LIACE, para su respectiva categoría. ADG cumplió con la presentación de su solicitud en fecha 31 de mayo del 2025, al igual que los demás solicitantes. Es decir, en este momento, cuando Licencias está revisando el proceso de licenciamiento de los equipos que van a participar en el próximo campeonato de la primera división y en el próximo campeonato de la segunda división, ocurre que Guanacasteca está metido dentro de ese proceso. Me imagino que Santos también. Entonces, y pasa lo siguiente. Uno se pregunta, sí, porque hay condiciones diferentes entre una liga y otra. ¿Para cuál está compitiendo Guanacasteca? ¿Para cuál está buscando el licenciamiento Guanacasteca? Eso sin quitar lo que dijimos antes de que si incumplió, pero, ¿cómo va a demostrar ahora que está bien? Pero entonces, Reinaldo, sigo pensando y sigo hablando del ejecútese y del enorme vacío legal de la Fede Fútbol, porque entonces pareciera, digo, de acuerdo a esa comunicación, pareciera que entonces Guanacasteca incumplió lo que haya incumplido en el fondo, no importa porque ahorita no es el tema de fondo, le impidieron seguir jugando en primera y lo castigaron, pero tal parece, yo no soy abogado, pero podría hacerlo y decir, parece sí, que fue solo para ese torneo. Ahora vamos, borrón y cuenta nueva y volvemos de nuevo. No. Sí parece. Sí fue para ese torneo, le voy a decir por qué. Sí fue para ese torneo. Un momentito. ¿Y la consecuencia entonces? No, espérese un toque. Sí fue para ese torneo porque la licencia se otorga por temporada. Claro. Entonces, esa licencia que le revocaron a Guanacasteca en todo caso ya se venció. Ahora, sí hay un vacío. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Yo estoy de acuerdo con usted, sí hay un vacío. Eso debería estar claro. Vea usted que en el caso de la Federación Francesa, cuando dice el Olympique Lyon va para segunda división, dice va para segunda división, no dice le retiramos la licencia de primera división. Es el castigo. Y además dice otra cosa. Dice, de una vez, el equipo tal, que fue el que descendió en la temporada anterior, mantendrá la categoría de primera división para completar los cupos. De una vez, es decir, todo el cuadro completo. Ahí nadie puede decir, mire, ¿y qué hacemos con...? No, aquí está, la resolución completa, el cuadro completo. Y el que quiere enredar, pues enredará. Pero la federación resuelve el cuadro completo. Usted se va para segunda, el cupo suyo en primera lo va a tener este equipo, pese a que descendió deportivamente, pero necesitamos completar el cupo de los 18 en primera división. Entonces, la lógica es esta, porque ya también asciende el campeón de la segunda. Y resolvió todo. Que fue parte también de lo que en algún momento se habló
de si Santa Ana se iba a salvar en virtud de estas cosas que estaban pasando. Pero resulta que en los estatutos de la federación no está esa posibilidad. Por vacío, o porque estaba claro, o porque no estaba claro, o porque, Reinaldo, es que por eso, con nuestro reglamento tal parece... Yo le voy a decir... Yo estoy de acuerdo con usted, y lo he hablado, el Mundial del 2026 cada vez está más en riesgo para nuestro país, porque este tipo de cosas... Yo no sé, ante el Tricoade, el ICODER, llámese los tribunales nuestros, ante FIFA sí van a tener consecuencias. Por eso yo lo decía ahora, va a haber consecuencias, me parece que van a haber consecuencias en FIFA porque FIFA tiene una reglamentación con respecto al fair play financiero y aquí, más allá de la cuestión procedimental, el comité de licencias determinó que hubo violaciones a las normas del fair play financiero. Y entonces esas violaciones se están quedando en el aire ahorita y le están diciendo a la federación, usted tiene que dejar que ese equipo participe. Entonces, si este equipo termina participando, la federación va a tener problemas con FIFA, porque FIFA le va a decir, usted está incumpliendo las normas del fair play financiero. La federación le va a decir, pero el Tricoade me ordena. Sí, pues eso no es mi problema. Usted está incumpliendo esta norma y necesitamos transparencia en el fútbol, sobre todo en el plano financiero. Porque vamos a ver, una de las cosas que se estableció, insisto, en el caso de Guanacasteca, en el punto de fondo, es que entraron a las cuentas de Guanacasteca dineros provenientes del exterior que no fueron reportados y salieron dineros hacia el exterior que tampoco fueron reportados. Entonces, ¿cómo es que tiene la licencia al 31 de mayo? Es lo que no entiendo. No la tiene. Ah, perdón, las presentó ese día los documentos. Entonces voy por aquí, Reinaldo. Para gestionarla. Está bien, voy por ahí. La federación debería volverle a responder a Guanacasteca, usted incumple, porque sus estados financieros pasa esto y esto y esto. Eso fue lo que yo dije hace un ratito. Eso es lo que debería pasar. No hay ninguna forma de que el comité de licencias diga, usted está bien, si ya dijo que usted está mal. Exacto. Y es con esa misma información que usted está solicitando la nueva licencia. Entonces, por default, siguiendo los procedimientos pertinentes, me parece que licencias debería decirle a Guanacasteca, usted incumple. Pero si le dice a Guanacasteca, usted incumple, ¿qué pasa con el primer punto de la resolución? Pero vuelvo con el vacío. ¿Cómo es que presenta sus requerimientos para la nueva licencia? Repito, si ya estaba sancionado en el torneo anterior, es que por eso digo, usted ya no puede jugar porque cometió esto, ya no puede jugar en primera, pero además va para ANAFA, segunda, tercera división, desaparece del fútbol. Sí, pero eso nunca se dio en nuestro fútbol. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Independientemente de la discusión de si va para la Liga de Ascenso o si va para el INAFA, si va para... la federación tiene conocimiento, y este puede ser el punto central de esto, la federación tiene conocimiento de que Guanacasteca acude al Tricoade. ¿Por qué? Porque cuando Guanacasteca acude, el Tricoade notifica a la federación. Entonces la federación sabe que el caso no está cerrado. Ese es el punto clave. El caso está cerrado a nivel de la federación, porque ya se pronunció licencias, ya se pronunció el Tribunal de Apelaciones. Y ya hasta la UNAFUT se pronunció. Y la UNAFUT por un mandato de la federación. Correcto. Cuando recurre Guanacasteca al Tricoade, el Tricoade notifica a la federación que hay un procedimiento en su contra y entonces la federación está enterada de lo que está ocurriendo. Entonces sabe que legalmente hablando el proceso no está cerrado. Entonces a mí me parece que es correcto que le haya permitido a Guanacasteca entrar en ese proceso de licenciamiento. Pero yo voy, y lo digo por tercera vez, al punto de que no sé cómo hará Guanacasteca para superar el proceso de licenciamiento, porque lo tiene que hacer con la misma información que llevó a la sanción. A menos que mágicamente, que también pasan cosas en nuestro fútbol y en nuestro país además, a menos que mágicamente los estados financieros estén bien y la información pase bien y la Fede de Fútbol diga nos equivocamos, no mira, aparte del procedimiento en el tema del fondo todo está bien, pero puede pasar mágicamente también. La federación no puede decir no debería. La federación podría ya no debería decir que todo está bien, que todo lo que presentó Guanacasteca ahora está bien, pero yo digo, tiene que ir información de la misma que se usó antes. Claro. Entonces, si hay información de la misma que se usó antes, uno diría que hay un problema de fondo. Y entonces uno intuiría que Guanacasteca no podrá cumplir con el proceso de licenciamiento. Ese es un tema serio. Y sí hay vacíos, porque
Si Guanacasteca no cumple con el proceso de licenciamiento, en la parte financiera, los requisitos son muy parecidos para primera y segunda división. Entonces, si no cumple para primera, tampoco cumple para segunda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí podría ir al INAFA, porque el INAFA ni siquiera cédula jurídica les exigen. Entonces, sí podría ir al INAFA, cualquiera. Pero yo por eso insisto que esa debería ser la lógica consecuencia de un equipo que bajo estas circunstancias pierde licencia, tiene que empezar de cero. Porque además, bueno, ya usted lo acaba de decir. Y por las razones por las que las Por supuesto, y es un tema FIFA. Por eso, va más allá de la Fede de Fútbol. Pero en este caso, por eso, ahorita que estamos hablando de estos vacíos legales, mañana, pasado, en 2 semanas, en 3 semanas, el Tricodade le va a decir a la Fede de Fútbol, Santos tiene que jugar. Sí, lo que pasa es que con Santos pasa una cuestión. Si el campeonato empieza en la fecha en que está previsto, ¿ya? Claro, pero entonces resulta que Santos ya no podría entrar. Pero Reinaldo, siempre fue mi reclamo. Pasa lo siguiente, a no ser que cuando el Tricodade notifique a la federación sobre el tema de Santos, le indique que tiene que posponer la fecha de arranque del torneo para poder esperar. Vamos a ver, Reinaldo, este siempre fue mi reclamo y ya pasó en ese torneo y ha pasado en torneos anteriores con otras situaciones. Usted, Santos, usted está jugando porque tiene licencia este torneo, me equivoco, ¿es así? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo es que el comité de licencias a mitad de torneo, a falta de 3 fechas, a falta de 4, le dice, le quito la licencia? Le voy a decir, esa es la parte que yo no entiendo nunca y nunca la he entendido, siempre estaba en contra de eso. Yo se la voy a explicar. Lo que pasa es que usted recibe la licencia bajo ciertos términos. Pero no se vale. No, espere. Usted recibe la licencia bajo ciertos términos. Usted tiene que sostener esos términos a lo largo de toda la competición. Vamos a ver, una persona anda libre por la calle en este momento porque no ha cometido ningún delito. Claro. Pero mañana comete un delito y lo arrestan. No tienen que esperar a que termine el año para poder arrestarlo el otro año. ¿Ya? Es decir, vamos a ver, se trata de que usted presente los documentos, cumpla los requisitos y sostenga el cumplimiento de esos requisitos a lo largo de toda la temporada. Si usted no logra sostener el cumplimiento de esos requisitos a lo largo de toda la temporada, entonces tiene un problema. Es exactamente lo mismo que cuando, por ejemplo, el Lito Pérez estaba avalado ya pasó con los estadios. Ya pasaba con los estadios. Pero voy a esto. El Lito Pérez, Punta Arenas empezó la temporada anterior con el Lito Pérez avalado y jugaba en el Lito Pérez. Pero ¿qué pasa? En un momento determinado llega el Ministerio de Salud y dice, le revoco el permiso sanitario de funcionamiento. Uno de los requisitos del licenciamiento es que tiene que tener el permiso sanitario de funcionamiento. En el momento en que Salud dice, ya no lo tiene, se le revoca. Se le revoca el uso del estadio por parte de licencias. Y ya no puede, porque no tiene el permiso sanitario. Entonces, es lo mismo. Usted tiene que cumplir estos términos en cuanto a la parte financiera. Bueno, y los dejó de cumplir, ya no tiene la licencia. Ese es el tema. Pero sí genera estos vacíos. No. Genera estos vacíos. No. El vacío lo genera la discusión sobre si el reglamento bajo el cual castigaron al equipo estaba vigente o no. Esa es la discusión. La discusión aquí no tiene que ver con el contenido de la reglamentación, tiene que ver con si esa reglamentación estaba vigente. Y es lo que está revisando Tricodade. Pero en parte voy con lo mismo, Reinaldo. Vamos a ver. Entonces, es un problema de la Fede de Fútbol, evidentemente. Que me parece que no ha tenido tanta claridad, repito, ni en sus reglamentos, ni en la ejecución de sus reglamentos. Vamos a ver. Los reglamentos están claros. La discusión aquí parece que no estaba vigente. Vamos a ver. Sí, pero una cosa es que esté bien escrito y que no lo inscriban, y otra cosa es que esté mal escrito y no lo inscriban, y otra cosa es que esté mal escrito y lo inscriban. Son cosas diferentes. En este caso, el reglamento está bien hecho, por lo menos que se sepa hasta ahora. Lo que pasa es que al parecer no fue inscrito, porque parte de la discusión es que la federación cuando inscribe, por lo menos uno de los abogados de Santos, Luis Peraza, está sosteniendo eso, que la federación cuando inscribe le pone temporada al reglamento. Y entonces que el reglamento de la temporada 2024-2025 no fue inscrito.
que el último que se inscribió fue el 23-24. Bueno, si eso es así, entonces la federación sí tiene un problema, pero no tiene que ver con el contenido de la norma, sino con la norma como un todo porque no lo registró. Eso es lo que el Tricodade tiene que dilucidar. Ahora, hay otro tema muy importante, muy importante que hay que ver porque yo creo que eso es fundamental. Vamos a ver. El Tribunal de Apelaciones de la Federación, en su resolución, advierte que, como esta es norma FIFA, los equipos no pueden alegar que no aplica para ellos porque no está en un reglamento de la Federación. Y ese es otro tema que hay que ver cómo lo va a asumir el Tricodade. Pareciera en principio que tiene razón, ¿ya? Es decir, hay normas que están por encima de la legislación de Fedefútbol, claro, que es la FIFA, por supuesto. Entonces, es un argumento. Vamos a ver, porque a nivel nacional, saliéndonos del fútbol, a nivel nacional, si un convenio internacional que tiene supremacía sobre la ley local, una vez que está aprobado por la Asamblea Legislativa y está en vigencia, si un convenio internacional establece una norma que no ha sido incluida en una ley costarricense, no quiere decir que aquello no tiene vigencia. La tiene. Lo que los diputados tienen que hacer es adecuar la legislación a eso. Pero eso es de fondo. Tiene vigencia. Sí, eso es en el asunto de fondo. Y sigue sin estarse revisando en el Tricodade ese fondo. No, a esa parte no han entrado todavía y probablemente entren dentro en 20 de años. años. Pero hay algo más. Vuelva al ejecútese. Usted no leyó el último punto del Tricodade. Y el último punto del Tricodade dice, esto se ejecuta ya. Es decir, el último punto, el penúltimo y el último dice, notifíquese y a partir de la notificación funciona. El último léalo para que vea lo que dice. El último punto dice, cúmplese con lo ordenado desde el momento de la notificación de esta resolución. Que se supone que el ordenado tiene que jugar, se supone. Sí, pero suave. Es que primero dice tiene que jugar y ya después ya lo discutimos, estamos de acuerdo. Dice, dígale a UNAFUT que tiene que jugar, estoy de acuerdo. Pero después dice, Guanacasteca tiene que cumplir los requisitos. Entonces yo no sé ahora qué es lo que implica eso. Ahora, hay una cosa muy interesante. En el penúltimo punto dice lo siguiente: la posición de este tribunal consiste en que se concede esta medida cautelar en razón de que lo que se busca es asegurar y proteger los derechos de ambas partes para evitar que se causen daños de difícil o imposible reparación antes del dictado de la sentencia. ¿Usted cree que eso sea cierto? De es que por eso le digo, no. Vuelvo a lo mismo, Reinaldo. Vamos a ver. ¿Por qué yo pregunto? Uno se queda sin palabras. ¿Por qué yo pregunto que si eso es cierto? Porque, ¿qué pasa si al final el Tricodade determina que la federación tiene razón y que Guanacasteca tiene que irse? Y resulta que Guanacasteca jugó 10 campeonatos y metió a la federación en una bronca con la FIFA. Es decir, hay un problema. ¿Y cómo se resarce eso? Ahora, yo entiendo, si se determina que Guanacasteca sí cumplió, pero yo insisto, está difícil determinar que Guanacasteca sí cumplió. Le pongo dos escenarios por eso. La Fedefútbol no tiene otro camino más en licencias que volverle a decir a Guanacasteca, usted no cumple. Porque esos estados financieros me están dando los mismos problemas que me dieron a final del torneo pasado. No pueden cambiar mágicamente. Exacto, a eso iba, pero en Costa Rica parece, Reinaldo, que a veces algunas cosas pasan mágicamente. Pero esto no puede pasar. Voy, ¿cuál sería la consecuencia para la Fedefútbol si no le hace caso al Tricodade? Pregunto. ¿Hay consecuencias? ¿Qué consecuencias? Pregunto. Eso le puede bloquear la personería jurídica. Bueno, eso le puede bloquear la personería jurídica. Y entonces igual entramos en problemas con FIFA también. No, entramos en problemas a nivel local. De ahí la federación no puede contratar, no puede pagar, no puede hacer nada, porque no tiene personería jurídica. Si le hace caso y entramos en rigor de que están incumpliendo una norma entonces, de FIFA nos suspende. No vamos al próximo mundial, ni a los siguientes 5, ni a los siguientes. Le digo, ese punto que dice que es para asegurar y proteger los derechos de ambas partes, yo no me la creo. ¿Cuándo empieza el torneo nuevo? 24 de julio. El 24 de este mes. ¿Cuándo tienen licencias que otorgar las licencias? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Licencia siempre resuelve. Un día antes. Es que es un proceso, claro, es un proceso complejo. Pero no debería ser un día antes, Reinaldo, o una semana antes. Ya eso deberíamos saberlo, me equivoco.
Deberíamos saberlo. No, porque es que, vamos a ver, si tenían tiempo hasta el 31 de mayo. Y ya vamos por julio. Sí, señor, pero es que son los 10 de primera o 12 más los de segunda, 20. Los de segunda, entonces es un montón. Y recuerde que licencias no tiene una estructura administrativa. Y entonces voy a lo mismo. No podrían darle licencias por 2 años como para estarnos evitando este tipo de problemas, porque digo, lo vamos a hablar en otro programa. El tema calendario es un problema. No nos metamos con el calendario. Claro, todavía. pero sigamos con lo de Guanacasteca. Estamos a 10, 8, 9, 5, 10 días. Estamos a horas de que empiece el nuevo torneo, Reinaldo. Yo le voy a decir cuál es mi tesis cuál es mi posición sobre eso. Yo lo que critico es que usted entre en una actividad comprometiéndose a cumplir las normas. Y luego las incumpla. Luego las incumple, y cuando las incumple busca todos los recovecos legales posibles para no ser sancionado. Eso es lo que está haciendo Guanacasteca. ¿Ya? Incumplió, pero está buscando. Y vea que Guanacasteca no está discutiendo el fondo del asunto. Guanacasteca. No, la forma. Estamos claros en que esto del CICOADE no tiene que ver nada con el fondo del asunto. Pero en el planteamiento que le hace Guanacasteca, porque ahí viene un resumen, Guanacasteca lo que está discutiendo es el procedimiento, seguido por licencias. Guanacasteca no ha contestado ni ante el CICOADE, ni públicamente, ninguno de los cargos que le hizo licencias. No ha explicado por qué esa plata entró, no ha explicado por qué la otra plata salió, no ha explicado por qué las órdenes venían de México, no ha explicado nada. No ha explicado nada. Ni lo va a explicar. Y no lo va a explicar. No lo va a explicar. Porque lo que está peleando es, ustedes me aplicaron un procedimiento incorrecto, entonces no vale. Pero entonces, esas explicaciones se van a quedar en el aire. Y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, porque si entran a una organización y dicen, yo acepto las reglas, las deberían cumplir. Y ojo, el mismo Guanacasteca cumplió las reglas sin quejarse de la reglamentación, sin quejarse de que el reglamento al parecer no estaba vigente o lo que sea, en la misma temporada anterior. Cuando a Guanacasteca le dijeron, usted no puede programar partidos en el Chorotega porque no tiene iluminación y el reglamento dice que tiene que tener iluminación, Guanacasteca corrió y puso su iluminación. ¿Por qué en aquel momento no discutió que el reglamento no tenía validez? Pero ahora sí le conviene discutir que el reglamento no tenía validez. Digo, yo estoy de acuerdo en que se respeten los procedimientos, pero no estoy de acuerdo en que se use el tema procedimientos para capearse los compromisos que uno asume. Siguen esos procedimientos. Yo sigo sosteniendo la debilidad del procedimiento mismo y del reglamento mismo de la federación, Reinaldo. No, porque entonces, estoy de acuerdo. Por un lado, y el segundo punto, yo estoy de acuerdo con usted, ¿puede la Fedefútbol apelar esto? Y hay tiempo para apelar esto. Puede, creo que tiene 3 días para hacerlo. Y yo creo que tiene que apurarse. Yo creo que debería apelarlo. Debería apelarlo porque Guanacasteca reclama la licencia de la temporada anterior y le están diciendo a la federación, dele la de la próxima temporada. Entonces son dos cosas diferentes. Es decir, otorguele lo que está peleando en todo caso. Por otro lado, no está claro si se le debe dar la licencia porque así está ordenado o se le debe dar la licencia porque debe cumplir los requisitos. Ahí hay una contradicción. Que perdón, que en los primeros 2 puntos donde dice tiene que jugar no habla nada de licencia. No, uno supondría. Que hasta más abajo claro, pero entonces, dice lo de la licencia. Entonces, ¿qué significa? Tiene que jugar sin licencia Guanacasteca, porque ese sería otro mundo jurídico. Por eso. Ese es otro mundo jurídico. Para mí caben todas las interpretaciones posibles. Y Guanacasteca se puede agarrar de los 2 primeros puntos y la federación se puede agarrar del punto de que Guanacasteca... Sobre todo... Entonces seguimos en el barrial. Pero el alegato del TRICOADE, que ya usted explicó, de que esto podría tardar años, en uno de los alegatos del TRICOADE, hacia el final, habla que no queremos ocasionar daños a ninguna de las 2 partes. El que acaba de decir. Pero resulta pero resulta ser que a la federación y al fútbol de Costa Rica sí le podría generar este daño si se incumple lo que FIFA está disponiendo. Entonces, el alegato de la Fedefútbol debería ser contundente ante el TRICOADE y decirle, no señores, si quiere vamos al TAS, los llevamos al TAS, a ustedes los voy a llevar al TAS, porque ustedes me quieren a mí someter a incumplir una norma de FIFA y me podría provocar esto más esto más esto. Debería ser así de contundente la Fedefútbol. No sé si lo van a hacer, pero debería ser así de contundente. Y no solo eso, es decir, mirando hacia el tema de fondo, la federación debería decirle al TRICOADE, mire, los temas que estamos discutiendo aquí son muy complejos porque tienen que ver con capitales emergentes, tienen que ver eventualmente con lavado de dinero, con irregularidades financieras y por eso hay que ser muy cuidadosos.
Eso el Tricoade no lo está considerando. Es decir, no se trata de que para esto haya entrado a evaluar el fondo del asunto, pero sí debería entender que si es un tema de capitales emergentes y todo esto, debería tener mucho Pero cuidado. se lo tiene que hacer ver la Fedefútbol ahora. Por eso digo, y la segunda parte es, señores de Guanacasteca, todo lo que me presentaron de aquí al 31 de mayo, no cumplen. Ustedes siguen sin licencia, no pueden jugar. Hay que ver. Entonces, si eso es lo que van a yo resolver. optaría como Fedefútbol, me expongo a que el Tricoade me quite la personería. Me expongo a eso a ver si lo hace. Ahora, hay otro tema, ¿va? Porque y falta Santos. Además de no discutir, es que lo de Santos es parecido. Claro, pero falta Santos. Es como idem. Pero hay un tema aquí, que es que siguen los abogados de Santos y de Guanacasteca insistiendo en que todo esto es porque en la federación montaron una trama para bajar a 10 equipos. Y siguen sin explicar los problemas. En el caso de Santos, por ejemplo, nadie ha explicado cómo consiguieron un vendedor tan bueno, pues yo pensaba que el Chino Díaz era excepcional en la materia. Él está en el Herediano. Yo pensé que era excepcional para vender. Pero el que consiguieron en Santos le pegó una tanteada bárbara. Porque vender un patrocinio en $150,000 en un solo pago en Santos, tiene que ser un genio el que hizo eso. Esas cosas no las han Debería explicado. llevárselo en Saprissa, que ahorita que están problemas financieros, pero bueno, es otro tema. Al Chino Díaz lo dejaron en el piso. Y yo pensé que más era un genio vendiendo, pero no. Visto eso, si asumimos eso como cierto, lo dejaron en la calle. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que explicar, porque aquí estamos hablando de dineros. Cuando el país vive en una situación muy compleja en esta materia por todo lo que hemos estado viendo. Hay grupos de crimen organizado. Yo no sé si esos son los que están metidos en el fútbol, pero acabamos de ver también el tema de la resolución en cuanto a Turrialba, en el tema de las apuestas. Es decir, todo esto está muy enredado. Y si no cuidan esa parte a la hora de tomar decisiones, está jodido el verso. Me parece que ese ángulo el Tricoade lo debería haber considerado antes de resolver esta medida cautelar. Porque si ahí estuvieron pasando irregularidades financieras, yo creo que se le debería meter un freno y decirle, no, aguántese hasta que resolvamos. ¿Sí? Espero que la Fedefútbol tenga la contundencia para sostenerse en este principio, porque si no, no vamos a ir al Mundial del 2026 y el Piojo Herrera mejor cagarle las ofertas que se dijeron que tenía esta semana. A razón del comunicado que sacaron anoche, yo creo que no. Yo creo que no tienen, que sus abogados no tienen la capacidad, el expertise para manejar este asunto. Y los otros tienen así colmillo para enredar. Entonces, pero por la misma debilidad de la Fedefútbol, sí, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, terminamos aquí esta entrega de Leyendo el Fútbol. Les agradecemos en lo que vale el placer de habernos acompañado. ¿Quién estaba en cabina? Por supuesto que don Álvaro Ávila. Que por cierto estamos estrenando cabina y le tocó a don Álvaro estar ahí en esta ocasión. Por supuesto que tiene que estar ahí. Si usted lo tiene pegado ahí. A él le gusta, más bien ha estado extrañando las nuevas emisiones de Leyendo el Fútbol. El culpable es Gerardo. Bueno, terminamos aquí. Los invitamos para que estén atentos a los contenidos tanto de Radio Santa Clara como de deportescr.net en nuestras diversas redes sociales.